hay una guerra económica, comercial, entre agentes financieros, porque hay un interés en que los tenedores de CDS que los países no paguen, y hay un interés de los tenedores de deuda pública que el país pague. Por tanto, aquí hay una guerra financiera. Y muy brevemente, para que veáis otro tipo de producto, mercado de futuros y derivados. Mercado de futuros son aquellos productos que especulan con el precio de bienes básicos a un futuro. Es decir, yo compro un papel que dice, pues mira, el precio del trigo de aquí a 3 años va a valer esto. Entonces juegan a especular con el precio de los alimentos. Esto es una cuestión muy grave. Y esto, que alguien pueda hacer la semejanza con el tema de las cooperativas, porque dice, hombre, una cooperativa en el fondo funciona lo mismo. Yo digo a un cooperativista que le va a pagar tanto porque si baja su precio, pues... Pero no es lo mismo, primero, porque en la cooperativa, si no vendes, te quedas con el producto, el remanente, y tú ese producto lo tienes que sacar a la venta. En los mercados de futuros no estás comercializando con el producto, estás comercializando con papeles. Y no solo eso, sino que el mercado de futuros, en un producto financiero del mercado de futuros, no solo tienes especulación alimentaria, lo tienes mezclado con otras cosas. Por tanto, aquí en el mercado de futuros se está jugando mucho el precio de las materias primas. Muchos dirán que, bueno, el precio de los últimos, desde que ha entrado la crisis, desde que empezó la crisis, como los factores inmobiliarios no eran un producto rentable, muchos bancos invirtieron en mercado de futuros. O sea, depositaron su dinero en vez de en inmobiliarias en este tipo de productos. Y lo que se ha visto es que desde el 2007-2008 el precio del trigo y el del trigo ha subido un 120%. Claro que a nosotros nos suba un 120%, nos fastidia, pero hasta cierto punto nos lo podemos permitir. Pero una persona que destina el 50 o el 60% de su ingreso a comprar trigo, en países subdesarrollados, que le suban un 120% el precio del trigo, es que los estás condenando a morir de hambre. Y esto es otro producto financiero. Es un producto financiero que está, por tanto, no tiene nada de ético. Bueno, pues con este tipo de perversión, la injusticia. Estos mercados especulan con bancarrotas de países, con precios de bienes básicos, alimentación, habitatge, vivienda, y además se genera una injusticia muy grande, que es que, de alguna manera, ¿quién controla? ¿O cómo se controla todo eso? ¿No? O sea, ¿cómo controlo el interés que ha de pagar un país? ¿Cómo controlo el precio que se paga por un seguro? ¿El mercado de futuros? Bueno, pues hay agentes que intentan regular esto, que son lo que se llaman las agencias de rating. Pero no nos engañemos, primero son agencias privadas, que también tienen intereses financieros, con lo cual se ha descubierto a lo largo de los años muchos chanchullos de propias presiones de agencias de rating para que un precio subiera o un precio bajara en función de los propios intereses de las agencias de rating. Es que son agencias de rating que emiten valoraciones que todo el mundo sabe que son perversas, pero al cual todo el mundo les hace caso. Entonces, son valoraciones por intereses privados que están determinando cosas tan graves como el interés que pueda pagar un país por su financiación. Entonces, hay una injusticia brutal. No son criterios, además, no son criterios que se emitan por justicia económica, por intento de repartir riqueza, no se emiten por eso, se emiten en función de lo que interesa, de lo que pueden ganar los especuladores, del dinero que se pueda mover en el mercado, pero no atienden a razones de justicia, ¿vale? El caso es, si una persona o un grupo de personas sabe un montón de finanzas y decide hacer sus propias valoraciones sobre los riesgos de las deudas y aciertan, porque está claro que estas agencias no atienden a la verdad objetiva, sino a los intereses de sus pagadores, podrían ser un referente mejor para los mercados. Sin embargo, no existen. La pregunta es ¿por qué no existe una agencia de calificación pública o una agencia de calificación privada, pero rollo independiente de la banca ética o algo así, que haga sus propias valoraciones? No lo entiendo. Sí, yo creo que la pregunta está hecha, o sea, a ver, esto ya es respuesta personal. Creo que la valoración está hecha antes. ¿Por qué las agencias de rating aceptarán más o menos? Aceptarán más o menos porque
Si yo digo que va a pasar A y todo el mundo confía en mí y va a hacer para que pase A, pues entonces yo tengo credibilidad. Para que eso pasara, el mercado tendría que estar desligado, tendría que ser completamente objetivo a las valoraciones de las empresas de rating. Pero mientras no estén desligados esa objetividad del mercado con las valoraciones de la agencia de rating, el mecanismo siempre va a ser perverso. ¿Es objetivo que Grecia tenga que pagar el 15% del interés? ¿Quién dicta que tenga que pagar el 15% de interés? Es una apreciación que ha salido a partir de una valoración. Entonces, como que todo está muy... sí, podría haber otra, pero si una agencia puede tener criterios objetivos y dice, no, Grecia va a pagar, pero otra agencia que tiene más fiabilidad por parte de los agentes financieros te dice que no va a pagar, pues se va a seguir aumentando el interés de la deuda. Simplemente porque la gente está creyendo a la agencia que está diciendo que no va a pagar. No tendría que existir un mecanismo de financiación basado en este tipo de emisión. Es que no debería ser, porque es injusto. Es que no tendría que haber variedad de intereses. Todas las deudas deberían cobrarse el mismo interés y a ser posible bajo. Y el hecho de que cuando un país, cuando peor esté, más pague, es que ya no tiene calificativo. Es criminal. Es aquí lo que decíamos, ¿no? Como los intereses son mayores, bueno, pues vemos que el mecanismo de la deuda genera mucha dependencia en los presupuestos del Estado, y como los criterios de los intereses que debe pagar un país pues no atienden a razones lógicas, pues lo que vemos es que este mecanismo endeuda mucho a los países. Recuerdo aquel dinero aquella evolución de la deuda española que hemos visto antes, y además hunde a los países que más problemas tienen. Esto es que los poderosos, los que tienen más capacidad de endeudamiento, puedan tener en algún momento cogido por el cuello a los países más pobres, con menos capacidad de desarrollo o menos capacidad de crecimiento. El factor de endeudamiento, o sea, lo que un país es capaz de endeudarse, se mide en función del PIB. Claro, ¿quién se podrá endeudar más? Aquellos países que sean más ricos, que puedan generar más PIB. La injusticia es que este nivel de endeudamiento a los países pequeños, que tienen los países pequeños, no es significante para los grandes países, pero sí que supone un nivel de esclavitud muy alto para estos países pequeños. Y esto lo vamos a ver con este gráfico de aquí. Este gráfico de aquí, bueno, primero me gustaría marcar este gráfico. Este gráfico es del total de la deuda mundial. El total de la deuda mundial, esto es un gráfico del 2009. ¿Qué tanto por ciento de la deuda mundial corresponde a cada uno de los países? ¿Adivináis cuál puede ser el azul? Estados Unidos. Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España. Vemos que lo que está pasando con España, el temblor que está pasando con España, fijaos que el tanto por ciento de la deuda que supone la deuda pública española respecto al mundial es pequeñísimo. Todo el mundo diría, ostras, Estados Unidos está súper endeudado, ¿cómo es posible que no tenga problemas? Pues el propio mecanismo, ¿no? El propio mecanismo diciendo, bueno, como tú tienes más poder para devolver, en principio te puedes endeudar más. Pero como los mecanismos de financiación de los estados hoy en día están basados en captar ese dinero, pues al fin y al cabo lo que se está generando es que los países con mayor PIB tengan más oportunidades para seguir desarrollándose mucho más rápidamente que los otros países. Por tanto, se está generando un desfase en el propio mecanismo de crecimiento de los países. ¿Vale? Y ahora, en este otro gráfico nos va a decir la deuda que tiene cada uno de los países, y se ven dos tipos se miden de dos formas. Por ejemplo, Grecia está debiendo a todos estos países. El grosor de la línea determina la cantidad de dinero que debe. ¿Vale? Grecia, fijaos que ha sido desastroso. Fijaos, sí, debe mucho dinero. ¿Y qué cantidad debe? Hombre, pues no, Alemania no se lo podía perdonar. Es poquito, ¿no?, lo que debe. En el fondo, Grecia, que tiene una deuda pequeña
en referencia absoluta con lo que puedan depender de otros países, está siendo muy castigada. ¿Y por qué digo esto? Si vamos a España, por ejemplo, vemos que los niveles de deuda sigue debiendo Francia y Alemania, pero la cantidad de deuda es más alta. Si pasamos a Italia, vemos que va siendo más alta. Pero, en principio, según la lógica, ¿quién debería tener problema? Los que deben más. Si miramos, por ejemplo, a Alemania, vemos que las deudas de Alemania en cantidad son mucho más mayores y no tienen problemas. Pero si vamos a Reino Unido, las flechas son mucho más gordas y no hay problema. Y si vamos a Estados Unidos... No se ve, no se ve. Es que no se ve, porque es gris. ¡Son enormes! Es gris muy clarito y no se ve. No sé si... Qué lástima. Son prácticamente toda la circunferencia. Bueno, dejando algunos blancos por ahí. No sé si lo haréis. No sé. Es brutal. ¿Vale? ¿Y le debe a España también? Sí, le debe a España. Fijaos que lo que debe a España, Estados Unidos, con que Estados Unidos saldara la deuda que tiene con España, España casi podría saldar la deuda con todos los países. En el fondo, lo que te está diciendo es que, como el nivel de endeudamiento de los países depende de su capacidad de producción, los países más ricos se pueden endeudar más. En cambio, los países pobres se pueden endeudar menos. Con todo lo que debe Grecia, si no hubiera voluntad política y unos intereses bueno, pues repartimos, buscamos la justicia económica, que todo el mundo se pueda desarrollar bien, lo que debe Grecia, en cantidad, es ridículo. ¿Qué vemos? Que en el fondo el mecanismo de la deuda permite a los países más poderosos seguir endeudándose, en cambio a los países más pobres los castiga mucho. O sea, no es un mecanismo para nada que sea equitativo, que sea esto y ya está. Y creo... Vale. Y esto es un poco los mecanismos, la denuncia que nosotros hacemos, que este mecanismo es completamente perverso y es injusto. Vale, frente a todo esto, todas estas injusticias, bueno, ¿esto cómo lo palpamos? Pues que las medidas que están tomando con todo este tema de la deuda a unos agentes y a otros son muy diferentes. ¿Qué medidas se están imponiendo? ¿Qué medidas nos están imponiendo? Pues vemos que hay mucha diferencia entre las medidas que les están imponiendo a bancos y grandes empresas y a los que nos están imponiendo a la ciudadanía. Por aquello que dicen que esta crisis la pagamos todos, se entiende que la pagamos todos por igual, esto es mentira. ¿Por qué? A bancos y grandes empresas, rescates financieros, 168.000 millones. Yo no conozco a nadie de los pocos que conozco que tenían su empresa, que les hayan venido a rescatar su empresa. A nadie. A los bancos sí. Pero por un lado dices, hombre, si los gobiernos pensaran en la población, pues si hay que rescatar a los bancos, quizá no es el concepto de banco, sino que habría que rescatar a los ciudadanos que están enganchados a los bancos. Pues fijaos, rescates financieros 168.000 millones. Y a la vez hemos sufrido recortes en los servicios básicos y se han dado entre 2007 y 2011 355.000 desahucios. Y se prevén entre 2012 y 2016 360.000. O sea, han dado 168.000 millones de euros y no han pensado en que hay más de 700.000 familias que se van a ir a la calle. Pues, ¿dónde está el interés en salvar a la banca? Porque todo el mundo dice, no, es que se dedica a la banca, a los ciudadanos, tal cual. Pues va a haber 700.000 personas que las echan a la calle. A nosotros nos aumentan el IVA. Ya a partir del 1 de septiembre, que lo han anunciado hoy, será el 21%. En cambio, hay una amnistía fiscal al 10% a las empresas. Que aparte de que todo esto que dicen que va a servir para recaudar más es mentira, y es mentira basándonos en... Porque no es la primera vez que se hace una amnistía fiscal. Ha habido amnistía fiscal tanto en España como en Alemania como en Francia y nunca se ha recaudado más. Nunca. Pues aparte, esto es aquí hay encerrada una idea como bastante inmoral, que es, bueno, a todos aquellos que lo han estado haciendo mal y han estado evadiendo impuestos, pues ahora como que los premiamos. Y tapamos los ojos y no os hacemos nada. Incluso os agradecemos que nos paguéis. Hombre, se está premiando al que ha estado evadiendo impuestos. Y lo han dejado al 10%.
A ver, pensemos, la gente que está pagando 0% va a pagar un 10% ahora. No. La gente que está pagando el 30%, pocas, ya hemos visto antes, lo que estás haciendo es que solo paga el 10%. Pero los que no están pagando menos del 10% no van a pagar ahora. Los que seguían yendo a paraísos fiscales seguirán yendo a paraísos fiscales. Indultos judiciales. Hace poco, ayer creo que leí la noticia de la Cospetlan diciendo, hombre, es que lo de Bankia se está generando de una forma como irregular. Ya está generando la presión en el propio PP para salvar los imputados de Bankia. Sobre todo cuando ha entrado a Cebes, que es una de las pocas insignias del gobierno nacional. ¿Qué está pasando a la población? Se criminaliza la protesta y hay represión policial. ¿Vale? Si habéis oído las últimas declaraciones de la Esperanza Aguirre en cuanto a la revuelta minera, son gloriosas. Bancos y grandes empresas, compensaciones económicas muy altas por los despidos. Los banqueros han ido con unas indemnizaciones brutales. En cambio, hay una reforma de pensiones, hay unas reformas laborales que, por mucho que nos digan el eufemismo de la flexibilidad, se traduce en disminución de sueldos y subsidios y el abaratamiento del despido. Y aquí pongo que nos dicen que no, es que claro, nuestra referencia es Alemania. Os invito a que veáis el programa del Salvados, del Jordi Évole, que habla de la situación de Alemania y que dice que sí, que hay algunas empresas que van bien, pero que la gran mayoría tiene contratos basura, están malviviendo, y que la gran competitividad de Alemania se ha basado en bajar los sueldos y aumentar las horas de trabajo. Y esto es la referencia que nos quieren hacer creer que es buena y es positiva aquí. Bancos y grandes empresas, pues evidentemente le están concediendo soberanía económica, están decidiendo políticas sociales, están decidiendo qué medidas hay que tomar con la población. A nosotros nos están privatizando empresas, es muy grave, el plan de privatizaciones es muy grave, porque el plan de privatizaciones empezó ya con Felipe González y se privatizaron muchísimas empresas, pues que ahora se están atacando directamente servicios básicos, sanidad y educación. O sea que ahora el nivel de privatizaciones es muy, muy, muy salvaje. ¿Vale? Esto, privatizaciones, Catastroika, habla muy bien del tema de privatizaciones, es muy buena, sí, muy buena. Y eso. Y además también reformas constitucionales. Para acabar, conclusión, el sistema actual de financiación es perverso, injusto y facilita dictadura financiera. Por tanto, y es lo que nos mueve a nosotros, tenemos que denunciar este mecanismo. Este mecanismo tenemos que decir a la población que es completamente injusto, perverso, injusto y que no tiende a ningún modelo de justicia social. Y además hemos de generar un debate, hemos de proponer a la población pues que hay que buscar otra forma de financiamiento de los estados. Hay que buscar una nueva forma de financiamiento que sea más sostenible.